esa lucha, los haitianos no quedaron ahí. Siempre hay una represalia. No, claro, ellos no se van a quedar dados. ¿Tú me entiendes? No se van a quedar dados. Somos bebés delante de ellos. Y una de las mejores formas de él conservar lo que es el país era anexándonos otra vez a España. Ese fue el lío. A España. Ahí volvimos para atrás. Entonces, volvimos para atrás, pero vamos a ser un poco empáticos. No, porque es lo bueno, porque es una balanza. Una balanza. Porque de una manera, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que ver. El momento que habla, porque es que había inestabilidad, que no es fácil. Él nos anexa otra vez a España. Pero ¿qué pasa? Ya hay otro grupo. No son los mismos tiempos. Ya otro grupo que vienen haciendo con esa libertad de llamarse dominicano. Sí. De tener ese privilegio que en ese entonces no todos se podrían decir que eran libres e independientes, ¿verdad? Porque mientras nosotros estamos luchando nuestra batalla, en otros países, en otras regiones, también quieren tener lo que nosotros teníamos en ese momento. ¿Qué pasa? Que viene una generación sí, ya no eran en los mismos tiempos, ya no eran en los mismos tiempos, ¿verdad? Un llamado Gregorio Luperón. Exacto. Un joven de 21 años nacido en Puerto Plata, en Luperón. Como se domina esa provincia en honor a ese patricio, que ese sí puede ser un cuarto padre de la patria. No, yo me equivoqué. Yo, cuando dije cuarto padre de la patria, era refiriéndome a Luperón. Ese sí, el cuarto. Entonces, yo me equivoqué, fue a sinceridad. Entonces, viene esa generación, ¿verdad? Encabezada por un joven de 21 años de Luperón que quiere vivir la etapa de la libertad. Sí. ¿Verdad? Un mesías y para por su allá, momento. Sí. Un mesías. Y por allá, por el 1860 al 65, se libra lo que es la batalla de la restauración. Que nacen otros héroes, ¿verdad? Ya de lo que habían, porque muchos de lo que habían, de lo que nos forjaron la libertad aquella noche del martes, del 1844 al 65, ya eran más veteranos, ¿verdad? Y pasaron la batuta a esa juventud, ¿verdad? Encabezada por Luperón. Ese fue el hombre. Ese fue el que yo me refería como cuarto padre de la patria. El mismo, señores, ¿quién luchó en esa guerra? Y fue la mano hecha de Luperón. ¿Adivina quién? ¿Quién fue? El presidente Lili. Lili era Lili era mano. Por Lili llega al gobierno. Lili llega a ser presidente por el vínculo que tiene con Gregorio Luperón. Estaba pegado con Luperón. La gente lo conocía y por su papel que desenvolvió en esos días del 1861-65. Pero excelente. Wow, mira, ese datico yo no tenía. El más completo. No. Hay que nombrarlo aquí. Entonces, vamos viviendo. Después de eso, señor, el país, en esa estabilidad política que tenemos en el país para ese entonces, porque éramos bebés, apenas estamos emprendiendo. Es que esos fueron unos años prácticamente perdidos. Exacto. Mientras habían países que seguían avanzando, nosotros estábamos aquí todavía en pleito. Algo que nos atrasó mucho. Increíble. Que tuvo que venir, lamentablemente, un dictador a solucionar ese problema, porque era un problema que nos estaba comiendo nosotros mismos. Es el caudillismo. Se vivía aquí. ¿Qué es el caudillismo? Es esa forma, ¿verdad? Que existe en la política eso se da, el caudillismo se da porque acuérdate que para esa época no hay caminos. Por ejemplo, tú llegas a Santiago. Ahora 4 días tú durabas para llegar. En esa época llegar a Santiago 4 días. Era una odisea. Un caos, claro. Era una odisea. Estábamos atrasados. Era una odisea. Llegar a Santiago, llegar a San Cristóbal, eran cuestiones de días. ¿Me entiendes? Porque no están ahí mismo. Ahora sí, hoy en día. Ya un palo. Voy para Santiago y vengo para otra vez. Sí. ¿Qué pasa? Que en esas regiones donde al gobierno central, ¿verdad? Que el único, creo que Luperón fue el único gobernante que gobernó fuera de la capital, que tuvo su gobierno establecido en Puerto Plata.
Lo más cercano a un Luperón. presidente Sí, era Luperón. En su Luperón. Y momento. gobernó desde Puerto Plata. Pero los demás gobiernos son instituidos aquí en Santo Domingo, la Ok. capital. ¿Qué pasa? Que para el gobierno llegar a Santiago tardaba días. ¿Qué pasa? Que en Santiago se levantaban personas, caudillos, de ahí que viene la palabra caudillo, que Ok. decían, que eran diferidos del gobierno central. Ellos gobernaban allá. O sea, lo que el gobierno mandaba aquí, a ellos no les llegaba. Porque ellos tenían su propio gobierno. Ok. Y entre ese dime y direte, cuando se quería implementar algo, alguna ley, algo, no se concretaba porque... Es que imagínate con ese delay que había. no, y no que delay, porque llegaba. Pero Llegaba, que el por ejemplo, asunto era- la información llegaba. Ujú. Pero ¿quién la...? Señores, ¿Se quedó en el aire? hay unos dichos que dice que obedece quien hace caso. Ujú. Sí, es la verdad. Eso se quedaba Entonces, así. cuando en los llegaba focos. aquí, ¿Qué? no reconocían el poder Ujú. del gobierno central, porque ellos tenían su propio gobierno. Aquí mandamos nosotros. Y no había forma de repeler eso rápido, porque iban creciendo Sí, sí, en sí. masas. Sí, sí, eso. Y no solamente en Santiago, en diferentes provincias. Se estaba gestando de todo Se un poco. estaba, y entonces, Poco a siempre poco. señores, siempre se derrocaban a los gobiernos por eso. Un gobierno aquí no duraba No, nada, nada. lo establecido constitucionalmente. No, y aquí había corrupción también en esos gobiernos. Todo el tiempo. El chancecito de comerse algo. Sí, el Eso es mismo increíble. Lili se conoció mucho por Se liquidó. muchas malamañas, aprovechándose de su confianza que tiene la gente por haber Sí, sí. tenido un papel importante. Tenía al su lado cierto poder. de- Tenía su cierto poder. al lado de Luperón. Entonces, ¿qué pasa? Que en el país se vive eso, el caudillismo que no deja que el país crezca. Porque no podemos escuchar a 10 personas a la vez. Ujú. No, loco. ¿Entiendes? Pero entonces el país vivía eso hasta Ujú. todavía para los gobiernos de Horacio Vázquez se vivían esas cosas. Lamentando el caso. Sí. Y- Ya y- para la primera invasión norteamericana. Eso iba a mencionar ya, la primera Para la invasión. primera, sí. Porque, Duraron mucho. Sí. Y la excusa era la deuda. Que se dejaron de pagar. Entonces ellos, espérate, esta gente hay que recuperar nuestro dinero y nos invaden por allá por el 1916. 16 al 24, por ahí. Exacto. Ujú. Algo curioso. ¿Tú sabes quién fue el presidente? Obviamente puesto por ellos. O sea, Que durante la también invasión. fue rector de la UAS en esa época. No, rector de la UAI, primero presidente y después rector. Lo que tú dices. Primero rector Ajá, y después presidente. y después presidente. Ah, pero fue un salto bueno. En esa época de nuestra primera La intervención primera- norteamericana. No, pero eso fue un brinco El es- bueno. ¿Quién fue? ¿Sabe qué fue? ¿Quién fue? El esposo de nuestra poetisa ¿Quién? Salomé Ureña. El esposo de Salomé Ureña, llamado Francisco Enrique y Carvajal. Ok, oye, pero Ese fue un señor- brinco bueno. ¿Y qué? Ese señor, Ajá. sí, ese Oye, señor qué fue bien. rector de la UAS ¿Y brincó? a la presidencia. Oye, pero hubo un cabildo bueno ahí para eso. O sea que en su momento, señores, un dato nuevo. No, que Un Julian, dato nuevo. Entonces, nútrenos con tu ¿quién- sabiduría. Eso quiere dejar Ajá. dicho Ajá. que Salomé Ureña fue Ajá. primera dama. Danica, eso yo estaba como tratando de buscar el vínculo, porque ¿verdad? Fue primera La primera dama. dama. Porque la gente habla de la invasión, pero En la invasión hubo un gobierno. Hubo un gobierno, exacto. Constitucional, puesto por los politicanos everywhere. Pero hubo un gobierno establecido. sí, todo. Lo que hace es que los americanos estaban velando por sus intereses. Que la aduana era de ellos, que le debían unos cuartos, los No, muelles. y Era en por su interés. esa intervención vale relucir Ujú. que se hicieron las primeras carreteras que conectaban Santo Domingo, Santiago. La prioridad era Porque para el ellos Cibao, necesitaban el tener moverse. control. Claro, más fácil, Tener rápido. control de esas cosas que se levantaban anteriormente en el país. ¿Tú entiendes? Sí, Pues yo sí tenía- eso fue lo entonces- primero que hicieron. Exacto. Sí, Hacer pero mira, un carreteras, dato muy bueno, hacer ¿eh? carreteras. Pero sí, Salomé Ureña se conoce como una gran poetisa, Sí, una sí, gran sí, sí, profesora. lo máximo, lo máximo. La ¿Verdad? mejor. Excelente. Yo creo Muy que interesante. ella fue estudiante de Del mismo. de nuestro puertorriqueño nacionalizado dominicano, ¿Cuál? Hosto.
Ok, ya. Pero mira, unos ¿Cómo datos. puertorriqueño? Pero mira, unos datos que yo estoy dando. No, es mejor, es mejor. Señores, es increíble. Se ha aprendido muchísimo. Y oye, sí. pero es verdad. Yo espero que cuando sus hijos le pidan tarea de Referente. historia, vayan a pocas estudios y busquen las diferentes etapas de la República Dominicana. Muy interesante. ¿Me entiendes? Excelente. Se conoce como justicia, con mucho excelente. Los hijos de ella que se opusieron, más Enrique Ureña, se opusieron incondicionalmente a la tiranía de Trujillo, señores. Sí, porque ya estamos estamos llegando a los Tú mencionaste a Horacio Vázquez, ya después mismo está un rebalón de Trujillo. Trujillo desenvolvió un papel importante en la Armada del gobierno de Horacio Vázquez. Sí. Horacio Vázquez tuvo una salida a España, a Estados Unidos, no recuerdo bien. Quien quedó al mando fue él. Él fue el que lo metió al medio. Nacido en San Cristóbal. Ay. ¿Verdad? Sí. Tenía como 7 hermanos. No, era mucho. Era mucho. Ellos. Y el único que se empeñó en salir adelante para reducir fue el señor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Bueno, que cuando se habla de ese hombre, es que los hermanos ni siquiera se sabe de ellos hasta que él es presidente. Cuando nosotros logramos liberarnos, porque no fue de una vez, el gobierno norteamericano estuvo adueñándose de las aduanas hasta el gobierno de Trujillo. Sí, porque ahí fue que se lo independizó eso. Exacto. Por una deuda de un préstamo. Los préstamos la gente cree que es de ahora. Eso de los préstamos, eso viene de hace siglos. De hace siglos, señores. Y la garantía que era las aduanas, algunas empresas dominicanas. Lo que hoy en día, nosotros a veces lo vemos tan fácil cogiendo préstamos, pero lo que está en juego en base a esos préstamos, señores, hasta la soberanía de un país. No, todo. Estamos a merced de ellos. Está en juego de esos préstamos. Yo nunca he visto un contrato de esos préstamos que están poniendo en garantía. No, porque cuando el Estado. ¿No entiendes? No sabes si una empresa, el Estado. ¿Tú me entiendes? Pero entonces, vamos ya por esa zona de... Ya estamos ya... Horacio Vázquez, estamos llegando... 1930, 29, por ahí. Lamentablemente estamos llegando a la época donde la política dominicana estuvo un poco estable. Por así decirlo. Acuérdate que estamos hablando del caudillismo, donde había una estabilidad. Antes era brincando que estaba el país. Aquí se mataron 2 presidentes. Sí. Esto aquí estaba brincando. ¿Quiénes fueron que lo mataron? Sus allegados. Aquí hay una provincia que se conoce. Ahora no, porque ya la gente hoy en día no le gusta investigar. Pero la provincia de Moca se conoce como los mocanos son guapos. Porque, señores, donde se llegaron a matar 2 presidentes fue Moca. ¿En Moca? A los 2 en Moca. Pero es un dato. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Bueno, dando los datos. A Lili fue en Moca, mira. A Lili lo mataron en Moca. Mo Cáceres. Ok. Participó. Señores, Mo Cáceres participó en ese ajusticiamiento de Lili. Para que tú veas. Y él mismo. Ahí se cumple. Se recicló. Quien a hierro mata. A hierro muere. Se recicló. Le pasó lo mismo. Se recicló, ¿verdad? Y en Moca. En Moca, wow, mira qué dato. Los mocanos son guapos. ¿No son mocanos? Porque se atrevieron a eso. Entonces, esa inestabilidad política del este país estaba brincando, era pata voladora. Esa inestabilidad política del país se viene arreglando ya para los años 1930. 31. Que la gente dice, pero es que y prueba de eso que fueron 30 años sin esa brincadera, de ese trote, esa cosa. En esos 30 años no estamos alabando, no estamos a favor. Aquí se está hablando de historia y de lo que pasó, la verdad. Y de cómo fueron los hechos. Y los hechos, lamentablemente, fueron así. ¿Cómo? Que durante esos 30 años aproximadamente. 31, ¿verdad? Del gobierno de Trujillo, se levantaron muchas instituciones importantes para un país. Que aquí hicimos un reportaje de varias de ellas. Porque fueron demasiadas cosas. Se levantaron que están todavía en esa época. Y recuerden que constitucionalmente, no siempre, en esos 30 años, no siempre Trujillo figuró como presidente del país.
¿Sabía? No, alternado. En esa época Los presidentes hubieron, sí, pero títeres para nosotros. Ajá. Fuera, para la comunidad internacional, Eran ellos. eran ellos los presidentes. Sí. Quienes firmaban cualquier contrato, eran esos presidentes que dentro de ellos hay que sacar a lucir a nuestro presidente. Hubieron Balaguer. Balaguer, los hermanos. Hubo un apellido Hubieron troncoso. Hubieron muchos presidentes. Hubieron como unos 4 o 5 presidentes en la época de Trujillo, quienes eran los que firmaban los cheques. Sí. Aunque Trujillo era el poder detrás del trono, aunque pero Trujillo era el poder detrás del trono. el como poder, ¿verdad? Quien mandaba, quienes firmaban cheques, quienes hacían contratos, eran esas personas. Ramfi también fue presidente se estaban turnando junto con Balaguer. Esa combinación se dio. Sobre todo a lo último. Ramfi presidente, Balaguer vice, o Balaguer presidente y Ramfi vice. Sobre todo a lo último. Sí, y sobre todo ya en lo cuando último. justiciaron a esa noche del 30 de mayo Que se guayaron ellos. del 61, ¿verdad? Claro. Que Ramfi y Balaguer se quien guayaron. era presidente, si no me equivoco, era el doctor Era Balaguer. ¿verdad? Y quería una reelección ahí después Sí, entonces el país se va desarrollando, en ese ambiente que hemos venido relatando hasta el 61 ahí. hasta el 61. Que después de eso vinieron un par de años en el limbo. Sí, Un se limbo. levantaron otra vez, señores. Cada época trae Sus héroes, sus héroes y Claro. trae generaciones, sus códigos. sus generaciones que necesita cada época. Te digo a qué edad comenzaron Manolo, Camaño, el papá de este muchacho, papá de Guido. Esos personajes que le hacían... Esos cabeza caliente. Esos cabeza caliente, quienes le hacían oposición al gobierno, tenían 17, 18, no llegaban a 30 años. Menosito unos Hoy en muchachitos. día, Muchachito. ¿Qué juventud de 18, 19 años anda en eso? Teteo. Y Entonces, juca. pero no lo culpamos porque como yo digo, cada época trae su generación. Esto es lo que tenemos, ya imagínate. ¿Me entiendes? Esto es lo que tenemos. El mejor presidente, por eso es que dice que cada quien tiene lo que merece. Nosotros no merecíamos un presidente como Juan Bosch. Bueno. Uno de los mejores duró 2 gobiernos días. registrados en este país, en lo que teníamos de república, era ese gobierno del 64-63. Duró 2 días, lamentando el caso, porque he visto videos documentales. El tipo era bueno. Del profesor Juan Tenía una Bosch. visión buena. Por eso duró 2 días, ¿Me entiendes? lamentando el caso. Entonces, como dice Mr. Off, no nos merecíamos esa inminencia de presidente. No le convenía al establishment. Nos duró 2 días. Y señores, ya la historia ya viene siendo joven, ¿verdad? Sí. Somos un país, todo esto somos un país joven. Es que tú te pones a ver, tú hablaste de la independencia, 1844, eso fue ahorita, mano. Sí, Pero en el sí, 1844 fue que se inventó el teléfono. Y aquí estábamos en pleito Señores, todavía. nosotros tenemos de atraso Pero es un atraso terrible. 44 años, porque cuando Increíble. en Londres le dieron el voto a la mujer, aquí vino a suceder lo mismo 40 Sí, es que años después. Es que este país ha sido siempre un limbo. Eso es por eso que estamos atrasados. ¿Me entiendes? Mira, el ejemplo del teléfono, el invento más revolucionario de todos los tiempos. Cuando se inventó, aquí todavía estábamos en pleito. Dime, no le ganamos a Cuba así, mi hermano? Lamentablemente, Es la realidad. así fueron los hechos. Ya saben. Bueno, si hablar de historia No, me encantó hay que este hacer segmento. 3 segmentos más. Porque No. la historia siempre se va haciendo todos los días, señores. No, está ahí. Todos los días se La va historia haciendo historia. No, pero Y eso está siempre excelente. hay materia para hablar. Entonces, señores, vayan al canal de Pocas Estudio. No, esto es excelente. Entonces, vamos a dejarlo ahí, porque este segmento ha sido el que más se ha extendido y me ha gustado muchísimo. Vamos a dejarlo entonces. Yo te quiero otro segmento. Vamos a partir entonces de la historia desde
Juan Bosch a la actualidad. Perfecto. Aquí Vamos a dejarlo. hay materia para más. Señores, Podcast Estudio, suscríbase, comparta, comente. Señores, si las cosas no son como se han ido relatando, por favor, pónganlo en los comentarios. Eso no pesa. Si Julian habló mentira, pónganlo en los comentarios. Estamos aprendiendo. Así como usted puede que Claro. aprenda algo esta Claro. noche, también nosotros aquí en Podcast Estudio podemos aprender algo de ustedes. Suscríbase, denle me gusta, active la campanita. Claro. Julian Tour Julian en Tour. Instagram, vaya, @Julian Tour, que le armamos las mejores excursiones, las mejores aventuras. Y vamos para el carnaval. Si En usted quiere febrero, conocer a el Mr. O, carnaval vegano. si quiere conocer a Ya, Mr. O, ¿qué- para el qué- carnaval con Julian Qué Tour. slow hemos hecho, qué crossover. No, porque somos el final. Somos los mejores. De Mella, Duarte, Colón, Luperón, Somos los al mejores. carnaval vegano. 27 de febrero. Señores. Vamos a conmemorar. 27 de febrero. Vamos a hacerlo. Conmemorar la independencia. Siempre el tercer domingo de febrero es donde el carnaval está en su máxima expresión. Y es Así el día que vamos. Ese día es el que vamos. Carnaval Vegano 2023, @Julian Tour. Nos fuimos, mi gente. Podcast Estudios. Ay, para un panelista. No, pero esto es más completo.